Y aquí en esto es decir, evidentemente desde la propuesta inicial de INAHUA se habían dejado de ver una serie de aspectos que están en la órbita de ganadería, bueno, al final se incorporó. Pero en definitiva, en este conjunto, yo lo que concluyo es que seguimos en lo que estamos. O sea, no se cambia sustancialmente nada de cómo vienen las cosas, se trata de mejorar, siempre tratamos de mejorar, todo es mejorable. Pero ¿por qué llegamos a esta crisis hídrica? ¿Quiénes son responsables políticos, digamos, no es un problema personal, de haber llegado a esto? ¿Cuál es el modelo de desarrollo que tenemos y en qué medida es ese el factor que ha determinado esta situación? ¿Se puede hablar solamente de mejoras en un contexto cuando esto nos trajo a una crisis general aguda? Yo creo que no. Y en ese sentido, el tema central, para terminar, del plan es la gestión. Y acá también se ha mencionado, lo mencionaba Carla. ¿Dónde está la gestión? ¿Dónde están las decisiones? ¿Dónde está el control? Y en ese sentido, el plan lo único que hace es reforzar la institucionalidad vigente. Y con un agregado, que es un agregado reciente, que no deja de ser importante, por supuesto, que es la creación de una Secretaría de Agua, Cambio Climático y Medio Ambiente, adscrita a la Presidencia de la República, con la función de coordinar los planes y los objetivos. Que es una centralización todavía mayor, y en un lugar en donde ni siquiera hay el control parlamentario, porque los ministerios, por ejemplo, en las decisiones, pueden ser convocados por el Parlamento para explicar, para informar lo que están haciendo, para discutirlo. Los organismos de la Presidencia de la República no tienen esa condición institucional. Entonces, en realidad, en el sistema de gestión acá, en vez de ampliarlo, en vez de abrirlo, todavía seguimos concentrándolo más. Y yo creo que por esa vía no se van a resolver estos problemas. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos al periodista Víctor Bacheta el punto de vista vertido desde las organizaciones sociales. Y para cierre tenemos a dos invitadas, a Alicia Rodríguez, perteneciente a la Sociedad de Fomento Rural de la Ruta 109, acá en Rocha, y Cecilia Paseiro, integrante de la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay, sede Rocha, y además perteneciente a la red especializada de agricultura familiar que tiene contexto regional. Así que muchas gracias por su participación. Nos van a poner su punto de vista. Perdón, en reunión, solo puse me pasé la reunión especializada en agricultura familiar. Ok. ¿Aclarado el punto? Bien. Bueno, podríamos zona rural, nacional, si les vemos, si nos ven acá. Eso igual lo podemos zapar, no tiene exposición, lo podemos zapar. Bueno, no, nosotros no tenemos exposición, al menos hablo por mí, yo recibí la invitación un poco sobre la fecha. Algunos temas tienen que ver bastante con la ruralidad, el hecho de poder congeniar los tiempos que lleva el predio, que empezamos en el predio, y los tiempos que podemos tomar de nosotros para formar parte de la sociedad civil y plantear nuestras situaciones, y a veces los tiempos no dan. Entonces, en este caso, creo que tanto Alicia como yo podemos las dos contar nuestra experiencia al respecto. Y aclaraba esto de la reunión especializada y no de la red, que ahora yo voy a explicar cuando hable más en esto, y Alicia va a hablar un poquito más de las tres preguntas que tenían, de las dos primeras. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Soy productora rural, primero que nada, vivo en el campo y pertenezco a dos organizaciones. Soy directiva de la Sociedad de Fomento Rural Ruta 109 y de la Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal, que también pertenece a la Alianza del Pastizal, que creo que
es un ámbito donde está el acuífero guaraní, donde está el principal reservorio de agua dulce, que no lo podemos desconocer. Bueno, ahora voy a hablar de la sociedad que me compete hoy, que vine en representación del Fomento. Somos socios, somos 200 socios que pertenecientes a la cuenca del arroyo de Rocha, desde las nacientes del arroyo de Rocha, y también pertenecemos a las cuencas de la laguna de Garzón y la laguna de Rocha. Productores familiares pequeños, donde viven con sus familias en el campo, donde no había necesidad hoy de traer presentación porque somos eso, productores rurales. Y queremos dentro de todo ser reconocidos como productores rurales y que somos los que realmente estamos sufriendo las consecuencias de este cambio climático, de todo lo que se está hablando hoy de agua. Tampoco les voy a hablar de leyes porque no las sé, porque soy productora rural, porque sé que ninguno de los 200 socios que están en la Fomento la saben. Simplemente vivimos con lo que tenemos y con lo que podemos. Y sí sabemos que, y tenemos muy en cuenta eso, de que pertenecemos a nuestra tierra, de que la tierra es lo principal que tenemos y lo que más le queremos dejar a nuestros hijos, y que para dejarle a nuestros hijos tiene que ser sustentable y tiene que a veces ponerse, no sé si por delante, pero sí en equidad, la sustentabilidad con la productividad. Nunca ser para nosotros la productividad primero, porque nos quedaríamos sin tierra, porque sería tener otros insumos, producir con otros insumos, que eso la mayoría de las veces lo que provoca es que no podamos por ser pequeños y porque vengan las multinacionales y nos compren los campos y creamos que con esa platita de los campos vamos a hacer villas y castillas y terminamos engrosando los cinturones de las ciudades y no siendo ni perteneciendo a la tierra como pertenecimos, ni perteneciendo tampoco a las ciudades, porque tampoco nos insertamos bien en las ciudades, ni nosotros ni nuestros hijos. Bueno, con respecto a también, se luchó mucho, sé, desde la Fomento, si bien yo hace muy poco que estoy, porque hay un proyecto, hay varios proyectos que han llegado a la Fomento desde el Ministerio. Se pertenece al proyecto de parque, donde en su momento se quiso frenar la plantación de eucaliptos, y justamente es porque pensábamos en el arroyo Rocha, que es el que les da el agua a la ciudad de Rocha. También se está pensando muy fuertemente en las cuencas de la laguna, sobre todo la laguna de Rocha, que se sabe y no se sabe, está ahí no sé, es como decían muchos de ustedes, hay estudios, pero los estudios no llegan con claridad. La comisión de cuenca está, los principales actores son los que viven ahí, en la zona de las cuencas. Los otros actores, como nosotros, que somos los de más arriba, los de la Fomento, que somos un poco más de arriba, que es donde baja toda el agua hacia la laguna, no actuamos en eso. Creo que hay un total desconocimiento de los productores de esta ley de agua, y sí pediríamos desde la Fomento es que
que también hubiesen técnicos, pero técnicos que nos asesoraran y que nosotros también pudiéramos tomar las decisiones con las verdades todas puestas sobre la mesa, no a medias. Bueno, con respecto a las preguntas, principalmente, nos preguntaron cuáles son las principales fuentes de agua utilizadas por los productores familiares a nivel nacional y de la zona este. Les vuelvo a repetir que voy a hablar por los productores de la Fomento. Los que tienen acceso al arroyo de Rocha, los que estaban más al norte, se están quejando porque antes era un arroyo que fluía, ahora hay lagunas por aquí, se corta, lagunas más allá. Entonces tienen que darle agua a sus animales por tajamares, que no son tajamares, son aguadas, porque uno habla de tajamares y piensa que es una cosa grandiosa, que es un gran embalse de agua, y no es así. Los productores rurales pequeños vivimos de aguadas, que son no más grandes que este salón. Hemos entrado sí en proyectos del ministerio, y vuelvo a repetir, hay cosas buenas y hay cosas malas, como por ejemplo el del cambio climático, el del PPR, el de producción familiar, donde se nos daba plata puntualmente para hacer tajamares, aguadas, y subdivisión y poner bebederos, pero son planes que quedan ahí, que son de 1 o 2 años, y después el productor rural no sabe qué va a hacer, cómo va a seguir, cómo va a continuar. Bueno, dentro del proyecto de cambio climático está toda la parte de cómo producir con sustentabilidad, pero vemos que somos los productores los mismos que siempre estamos en esos proyectos, los que vamos un poco en carrera, pero que no se les llega al resto, y nos estamos preguntando por qué no se les llega al resto. ¿Será que las políticas no están adecuadas como para que todos nos enteremos, o que no haya procesos de fiscalización quizá, o cuál es en realidad qué país queremos, qué país quiere el gobierno y qué país queremos nosotros? Capaz que nos dicen, capaz que, no sé. Por eso faltan técnicos en áreas sociales, falta gente que nos apoye y que nos respete como tales, como productores rurales que somos, que en definitiva estamos dándole la mayor proteína que puede tener el país, y al exterior, por supuesto, ni qué tal. Creo que está los productores familiares en sí, en las casas, todavía hay algunos que toman agua de lluvia, y la mayoría toman agua de perforaciones. Hubo un plan social donde las escuelas deben tener agua potable, y dentro de ese proyecto se nos vendió, y digo así porque se nos vendió realmente, yo caí también en esa idea de que hoy voy a tener agua potable, porque en realidad personalmente tengo una perforación, el agua es muy dura, no la puedo tomar, entonces vengo de Rocha, llevo a Campaña en bidones de agua de acá. Y así como yo hacemos muchos. Y bueno, estoy muy cerca de una escuela rural, y bueno, 2 años tengo agua potable. Eso creo que fue en el 2013. Por suerte la escuela tiene agua potable, pero los vecinos quedan en la nada. Cuando hay grandes sequías que han habido, que el cambio climático se viene y está en todo, ya tenemos veranos e inviernos, la primavera no es primavera, el otoño no se sabe si es primavera o otoño, y bueno, ha habido en el 2014-2015 hubo una sequía muy grande, y desde la Fomento tuvimos que implementar
todo un programa de dar ración, de dar bloques, de dar charlas, de unir a los productores. Salimos todos corriendo, sin embargo no hay un proyecto ni un plan que sea total, que sea previsor de que estas cosas se van a venir y que las tenemos que prever de alguna manera para que el productor no salga corriendo a comprar y después de verle al ministerio y de verle a microfinanzas y de verle a... no sé si realmente estoy hablando de la ley de agua porque quizá la desconozca y la desconozcan todos. Y bueno, y creo que con esto estoy dando una respuesta de cómo está la situación como la ley de agua en nosotros, los productores que estamos viviendo ahí en la tierra. La otra pregunta es, en la zona este, ¿cuál es el volumen promedio de agua demandado por los productores familiares a nivel predial? No tenemos un estudio desde la Fomento ni desde AUGAP que diga cuánta agua necesitamos o cuánta agua va a necesitar nuestros ganados o nosotros cuando tomamos. Sí sabemos algunas cosas de promedio, como por ejemplo que una vaca normalmente, una vaca adulta tomaría en verano unos 60, 100 litros de agua, dependiendo del calor y de los días. Y bueno, y ya les digo, los cursos las aguadas que nosotros tenemos no son más de un caudal como este salón. Entonces no podemos decir realmente qué cantidad de agua tenemos entre todos los productores. Sí que estamos haciendo lo posible para poder llegar a la gente, para poder hacer lo mejor posible. En el proyecto de cambio climático, se unieron 2 o 3 productores, hicieron desde una cuenca, pusieron 2 grandes bidones, tanques, y de ahí repartieron para las casas, para los bebederos es algo que surgió y que está bueno y que siempre se le ve cosas positivas a todo lo que nos llegue a nosotros, ya sea fundamentalmente capacitaciones, y bueno, y La Plata siempre, cuando somos pequeños rurales, bueno, deberíamos aprender a utilizar nuestros propios campos y que no nos tengan que subsidiar, pero creo que es un proceso también. Y bueno, te dejo la última. Bueno, yo me paro frente para mirarle las caritas porque en realidad me parece que hicieron una buena elección de carrera y que las generaciones futuras estarán muy agradecidas si ustedes hacen el camino y el trabajo que hay que hacer. Yo quería primero un poco redondear, saber si están familiarizados con lo que es un productor familiar, qué se entiende por productor familiar. En Uruguay hay una ley de producción familiar, ¿sí? Que yo soy una de las 28.000 productoras familiares registrados ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Dirección General de Desarrollo Rural. Un productor rural es aquel productor de hasta 500 hectáreas, índice CONIAC 100, por lo tanto, si están familiarizados con el suelo, un índice CONIAC 100 es un índice medio, hay ingenieros agrónomos acá que podrían explicar un poco mejor, pero hablamos de que es una tierra justa, ¿no? Buena, pero no son los índices que encontramos en Soriano, por ejemplo, para que tengan una idea. Un productor familiar de 500 hectáreas en Salto, en Basalto, donde es piedra, no tiene las mismas posibilidades de trabajo que un productor familiar que tiene 500 hectáreas en Rocha. Entonces, esa es una de las características de la producción familiar, porque tiene ese tope de índice CONIAC 100. Ese productor familiar tiene que vivir en el predio o hasta 50 kilómetros del predio. Ese productor familiar tiene que tener como ingreso principal el ingreso de la producción familiar. Hay un tope para lo que pueda recibir desde el exterior por grupo familiar. Es decir, que si yo soy un productor familiar y mi compañero fuera un maestro, probablemente quedaría fuera, porque el ingreso que tiene
dependiendo del escalafón que tenga, me supera los 14 BPC, que es el tope que tenemos los productores familiares de ingreso extrapredial. Y ese productor familiar tiene que además tener la mano de obra mayoritariamente familiar. Tenemos la posibilidad de contrato de zafral, varía. Yo soy apicultora, en mi caso yo podría no tener tierra y sería productora familiar igual, de la misma manera que los pescadores artesanales son considerados productores familiares, ¿sí? Y en el caso de los productores familiares pesqueros, la mano de obra pueden ser 3, y eso por una ordenanza, que no pueden salir a pescar si no son 3 en una barca, entonces ellos pueden ser 3, puede haber un patrón de barca y 2 empleados. En el caso de los apicultores podemos tener un empleado zafral, y en el caso de los hortícolas hay un cambio en la ley ahora, en la cual nos simpatizamos mucho los productores familiares reales, que cambió de 2 asalariados a 5. Nosotros consideramos que una persona que tiene 5 empleados permanentes en la producción hortícola no es un productor familiar, pero bueno, desde otras instancias entendieron que la ley debía cambiar y ingresan al padrón de productores familiares algunos productores que antes no lo eran. Esto tiene que ver con la comercialización de los productores familiares, que varía, pues si porque hay una ley también, el Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas de Compras Públicas para venderle al Estado, que le garantiza a los productores familiares el 100% de las compras descentralizadas, ¿sí? Y el 30% de las centralizadas por parte del Estado. Entonces, si yo compito con un invernáculo en el que me manejo yo con mi familia y compito contra alguien que tiene 5 empleados permanentes en la propiedad, la cantidad que ellos puedan producir contra la mía va a variar, por lo tanto ahí hay un tema. Esto quería aclararlo para que cuando hablamos de productores rurales hay una diferencia entre los productores rurales de otras extensiones y los productores familiares. Los productores familiares nos encontramos en lo que se llama la REAF, la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur. Es un órgano de consulta para el Mercosur, es un órgano de diálogo entre la sociedad civil organizada, las organizaciones de productores y el Ministerio de Ganadería. En principio, trabajamos en lo que se llaman las secciones regionales, es decir, cada país tiene un coordinador nacional, en el caso de Uruguay es el director de desarrollo, el doctor Alascuaga, y tiene puntos focales del Ministerio. Trabajamos en 5 grupos temáticos que son juventud, acceso a la tierra, género, comercio y cambio climático. Y ahora hay un grupo técnico que es el de registros y hay otro grupo que es asistencia técnica y extensión rural que se está formando. Yo me tomé el atrevimiento, ¿no?, porque esto era abierto, de invitar a Fernando Rodríguez, el ingeniero Rodríguez, que forma parte de la Secretaría Técnica de la REAF, porque si alguno después de esto quería hacerle alguna pregunta específica, y Fernando con mucho gusto accedió a acompañarme. Bueno, esta sección, yo participo por la Asociación de Mujeres Rurales en el grupo de trabajo de cambio climático. Y uno de los temas que trabajamos, por supuesto, es el tema agua, acceso al agua. Este tema de agua, cada país, que somos los países del Mercosur más algunos asociados, trabajamos una misma agenda con la visión nacional, ¿sí?, de cada uno de nosotros, ¿sí?, de cada país, qué visión tiene, el tema, voy a hablar específico, ella va al grupo de comercio, así que si tienen alguna pregunta sobre comercio, la compañera se las puede contestar. En el grupo de cambio climático en este momento estamos trabajando en 3 áreas importantísimas. Una, que es seguros, ¿no? Este es un grupo de trabajo que nació como riesgo, ¿sí?, como gestión del riesgo, y poco a poco ha ido cambiando a llamarse gestión de riesgo y cambio climático y gestión del riesgo. El seguro como una solución. En realidad estamos buscando cuál es una de las soluciones al cambio climático, al impacto del cambio climático. Cuando hablamos de impacto hablamos del agua, sea por exceso o sea por falta, ¿sí?, que es cómo nos impacta a los productores. Otro de los temas es agroecología. Entendemos que una de las soluciones es la agroecología, ¿sí? Y otro de los temas es un plan regional de adaptación al cambio climático, ¿sí?, que es un verdadero desafío trabajar de forma regional. Ustedes se imaginan si en esta mesa redonda surgieron todas estas diferencias, lo que nos puede pasar cuando esto lo llevamos a nivel regional, ¿sí?, y las distintas realidades nacionales. En ese caso, nosotros hicimos unas matrices con respecto al agua. Cada país entregó su legislación en que estábamos,
qué medidas se habían tomado, cómo estaba protegida. Hay países, por ejemplo, Ecuador, que de la naturaleza sujeto de derecho está protegida por la Constitución. En nuestro caso tenemos un artículo 47, un artículo 4, por ejemplo, que es muy solidario. Uruguay dice que por razones de solidaridad y con la aprobación de los 2/3 de la Cámara puede darle agua a otros países vecinos que la necesiten. Veremos de qué calidad de agua le llevamos a los vecinos, pero está en la Constitución. Sin embargo, la Constitución no habla nada en ese artículo 47 específicamente del riego. ¿Sí? No lo nombra el riego, lo nombran otras leyes, pero no el artículo 47. El artículo 47 dice también que, lo decía él hace un momento, yo tengo la ley acá, pero no quiero volver a leer, pero que garantiza el agua, el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano fundamental. Yo también, como Alicia, soy una acarreadora de agua. Yo no tengo agua potable en mi casa. Hace 2 años que me quedé sin agua. Específicamente yo tenía una perforación, tampoco era potable, pero la podía hervir y tomar, ¿sí? Hoy yo utilizo la misma agua que utilizan los animales para tomar y las plantas de mi invernáculo para crecer, ¿sí? Además de mis abejas que pueden ir a tomar a cualquier lado, se pueden contaminar de otras cosas, pero ese es tema para otra mesa redonda. El agua que yo utilizo la traigo desde un tajamar, la hago pasar a un tanque con 2 filtros de decantación, con 2 filtros. Tengo una pastilla que las que usan las piscinas adentro del agua en un cálculo de cantidad de cloro, pero no tengo pileta de decantación, por lo tanto el agua que sale en mi casa está limitada. Yo vivo a 10 kilómetros de Rocha, 18 de La Paloma y a 600 metros de la ruta 15. No tengo agua potable. Yo voy a la escuela Seimer, que no sé si la conocen cuando pasan hacia allá, voy a la escuela y traigo bidones de agua, ¿sí? Yo puedo cargar 2 bidones nomás, así que la solidaridad de mis vecinos hace que yo pueda tener agua suficiente para preparar mis alimentos. Me baño con el agua del tajamar. Tengo un amigo que dice que mi color de piel es porque soy hidrodescendiente, porque es amarronada, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, y quiero decirles que el plan Papler, que es el que hablaba Alicia, el programa de abastecimiento a pequeñas localidades rurales de agua potable a partir de las escuelas rurales, que es real, se hizo en muchísimos lugares. Cuando yo fui a pedir el agua, la funcionaria de OCE, primero lo desconocía y después me dijo que estábamos en junio y terminaba en septiembre, que no había plazo para hacerlo. No sé por qué, junio y septiembre, porque no podían dar, pero esas cosas a veces me pasan en Antel, que si son las 3:30 ya no te atienden porque cierran a las 5, entonces en esa lógica, la funcionaria de OCE, siguiendo esa lógica, si era junio y esto terminaba en septiembre, ¿para qué me iba a anotar si yo podía seguir cargando agua, ¿no? Ahora la voy a pagar el agua, porque mi perforación se seca cuando la OCE hace una perforación en la misma línea que la mía, pero 42 metros más abajo. Entonces, chau agua, ¿no? Escribí un artículo al respecto, si alguno está interesado se lo puedo pasar. Así que bueno, formo parte con Alicia de las mujeres acarreadoras del agua, que además, en una condición de género, siempre lo hicimos nosotras, ¿no? Históricamente las mujeres cargaban el agua. A veces muy simpático en la película, va la señora con cosas así, pero te puedo asegurar que en el cotidiano es bien difícil, a menos de que todas las enfermedades por vectores que se pueden dar por el uso de esa agua y demás, pero bueno, Lo que yo decía que de esta reunión especializada en la agricultura familiar del Mercosur, que en principio son los países del Mercosur, y tiene países asociados. Estos países asociados son Chile, donde se va a hacer ahora la 26ª REAF, que en realidad se llama Primera Conferencia de Agricultura Familiar del Mercosur, conmemorando los 50 años de la primera reforma agraria y sindicalización de los campesinos. Tiene realidades muy distintas. Uruguay, Argentina, Brasil, pero los socios, Chile, Ecuador, Bolivia, son socios bien distintos para este tema, y cuando tratamos el tema agua son fundamentales para la discusión y la comprensión. Como ustedes sabrán, en Bolivia hace ya unos años se dio una situación en Cochabamba cuando se quiso privatizar el agua. Las organizaciones sociales defendieron ese derecho. En YouTube pueden encontrar montones de videos. Hay una película que se llama También el agua, ¿no? ¿Cómo, perdón? También la lluvia. También la lluvia, perdón. También la lluvia, o sea, ¿hasta cuándo, pana? Como dicen los venezolanos, ¿no? También te van a... Porque la ley de historizada, la ley decía eso, que no podían recoger el agua lluvia.
El agua de lluvia ya estaba vendida, canalizada, se iba por ahí y no lo podías hacer. En Cochabamba hicieron hubo enfrentamientos bien violentos y la ley no prosperó. En Chile, el agua que baja de la montaña, hay productores que la ven pasar en un tubo, pero no la pueden recoger. Es lo mismo, ellos no hicieron una película, que igual la película es española, me parece, ¿no? O mexicana, mexicana, ¿no? La película toma algunas... Es una película que cuenta que están haciendo una película en Bolivia cuando sucede esto, ¿no? Y la película tomaba indígenas, y esos indígenas dejan de venir a filmar la película porque se van a las manifestaciones. Es interesante que la vean. Bueno, entonces esas asimetrías que tenemos, ¿sí? Que intentamos, como decía, es un espacio de diálogo. Nosotros tenemos que llegar a un acuerdo, porque no hay fronteras para el río. ¿No? Diga, ya, podré decir que allá empezó el Brasil en la laguna, pero la laguna no sabe si el agua va para la portuguesa o a la español, o sea, no. Entonces, sí, pero es uno de los temas. Otro de los temas es comunicarle a las poblaciones, y cuando hablamos, el Uruguay en eso tiene una diferencia muy grande. Estamos hablando de poblaciones donde el idioma español, si bien es el idioma oficial, ¿no?, del país, no es su idioma. Y la comprensión de algunos temas, nosotros no tenemos ese problema, pero en esta regionalidad se nos presentan esos problemas, ¿sí? Los guaraníes, los paraguayos, ¿no?, los aymaras, hablan y vienen y están presentes porque tienen sus organizaciones de base y están presentes. Y estamos discutiendo estas ideas de qué nos va a pasar con el agua, ¿sí? Hasta dónde el agua es nuestra y hasta dónde decidimos qué hacer con ella. Y entre esas cosas, una de las, como les digo, en ese grupo temático, tratamos la ley de riego, por supuesto, la modificación a la ley de riego. Esta modificación a la ley de riego no fue para nada participativa, como decía él. O sea, yo les cuento mi experiencia, como yo me enteré, pero después lo consulté. Yo me enteré en Sodre. Me enteré en Sodre el 28 de marzo del año pasado, cuando, el 7 de marzo del año pasado, cuando en la escuela 75, en el barrio Royal Sauzal del departamento de Rivera, en una rápida intervención el ministro dijo, y queríamos comunicar, señor presidente, que acaba de entrar al Parlamento unas modificaciones a la ley de riego. Hay un espacio para la discusión, hay un espacio para hacerle llegar a los productores la información desde el Ministerio, que son las mesas de desarrollo rural. ¿Sí? 400 organizaciones en 40 mesas en todo el territorio. Hay un lugar para hacernos llegar la información. Capaz que nos consideran lentos para tomar resoluciones, pero si nos hacen llegar, hay una capacidad de enviar la información a las organizaciones de base y que las organizaciones de base sean las responsables de dárselo a los productores. Ese canal no se usa o se usa muy poco. Y es muy triste porque está ahí, está para usarse. En Rocha hay dos mesas, la mesa sur y la mesa norte. Ni la mesa sur ni la mesa norte, que son la mesa sur, que es la que yo participo, es una mesa que se reúne con asiduidad, tuvo jamás una información sobre la ley de riego. Y esa ley de riego, que ya entró al Senado, entró el 28 de marzo, y que ya está para obtener media sanción, hay que leer la prensa y uno se entera, pero ahí, intenta cambiar los artículos 4, 12, 13, 14, 21 y 22. El artículo 12, que es uno de los artículos que en lo personal a mí me preocupa más, dice que antes, hasta la ley actual, existen las sociedades agropecuarias de riego. Y ustedes habrán visto que en la presentación del ingeniero hablaban de sociedades de regantes. Eso dice que van a ser, pero ya la estamos usando, como el nombre ya lo estamos usando. Pero actualmente existen las sociedades agropecuarias de riego. ¿Y cuál es la condición para participar en una sociedad agropecuaria de riego? Ser productor agropecuario. La actual modificación al artículo 12 dice que ya no se precisa ser productor agropecuario. Para llamar a